Está aprendiendo. Ya. Para quienes estamos conectados, entonces a todos les agradecemos mucho la asistencia. Vamos a esperar que más gente se vaya conectando, pero en este minuto les queremos agradecer a todos por estar y agradecer especialmente a don Iván Núñez, a quien, digamos, si ponemos a leer su currículum, se nos va una media hora, ¿verdad? De tiempo. Basta decir que es una persona que tiene una amplísima experiencia y vida dedicada a la educación pública, que comienza en un par de instituciones señeras, como es el ex Instituto Pedagógico, Gerda. Se le cortó a Gerda, parece. Como acción, sí. Se te había cortado el micrófono. Sí, estuviste como pegado un ratito. Sí, bueno. Don Iván, nada más que para que usted sepa, hay un problema con Entel, yo tengo Entel y Entel avisó que iba a estar probablemente un poco interferida por un tema, digamos, ellos dicen que las señales, no sé qué, bueno, espero que no sea tan entrometido, claro, digamos, este problema. Bueno, yo le decía que la presentación principal de don Iván es que creo que haber dedicado toda una vida a la educación pública, inclusive, digamos, desde un ámbito privado, porque en algún momento durante la dictadura, él tuvo que estar en instituciones privadas, pero no obstante, desde ahí también apoyó la educación pública. Él fue en el tiempo de la UP, estaba tratando de, ahí parece que se cortó cuando dije la UP, él fue superintendente de educación pública y desde ahí él presentó un proyecto que fue motivo de mucho alboroto, por decirlo de alguna manera, sobre todo en la gente de derecha. Ellos armaron un inmenso escándalo, reclamaron que se estaba tratando de adoctrinar a la gente, que eso iba para allá, que la Iglesia Católica también estuvo en contra. La semana antepasada era un proyecto que llegó a ser un proyecto de 30 y tantas páginas. No obstante, eso provocó mucho discusión en mucha gente. Quedó en eso, en un proyecto. La semana pasada él nos contó un poco el contexto de esto y yo quisiera, digamos, como terminar su presentación diciendo que además de haber sido un gran académico y un gran investigador, él fue uno de los fundadores del primer centro de estudios especializados en pedagogía en este país y posteriormente, tal como les decía, ocupó muchos cargos y en reconocimiento a ello, él recibió el Premio Nacional de Educación. Creo que es un privilegio, un honor para nosotros tenerlo en esta conversación y por lo tanto, digamos, yo nada más en este minuto vamos a hacer una segunda conversación en que ya vamos a entrar de lleno en lo que era específicamente el proyecto de la Escuela Nacional Unificada. Quiero hacer una síntesis, tenemos aquí una síntesis, don Iván, de lo que fue su presentación de la semana pasada. Discúlpeme que lo tengo que buscar acá. Se me perdió aquí. No lo tengo.
Víctor, ¿lo puedes leer tú, por favor? Ya, lo voy a buscar. Espérate. No, Iván, pero ¿por qué me corres? Es que si no sales ahí en la reunión. ¿Una qué? Ponete ahí te permití. Ah. Es que si te pones ahí, tú sales en la reunión. Te van a pedir que expongas. Ah, Ya, Por aquí. lo voy a leer, don Mira, Iván. Lo voy a leer. Probablemente hay cosas que no captamos en su totalidad. Hola, Víctor, más fuerte. Acuérdate que mi computador, yo no puedo hablar más fuerte de eso. Probablemente hay cosas que no logramos anotar todo, pero usted después va a tener el espacio para complementar, ¿ya? Entonces, bueno, esta fue la presentación hecha por usted el 1 de septiembre, y dice lo siguiente. La ENU fue solo un informe dirigido desde la Superintendencia de Educación al Consejo Nacional de Educación a fines de enero de 1973. El documento el documento proponía un debate público para aplicar una profunda reforma educativa en el país. El Consejo Nacional de Educación era un órgano en el cual estaban representados todos los sectores del país, incluyendo empresarios y miembros de la derecha política. No tenía carácter resolutivo, sino solo propositivo. La reforma educacional del reciente gobierno de Frei se había enfocado principalmente en ampliar la cobertura y el acceso al sistema educacional, junto con algunos cambios pedagógicos. En resumen, fue un avance, pero faltaba pasos siguientes. La expansión del sistema también incluyó la educación superior, pero era muy caro, alrededor del 48% del gasto público, lo cual ofrecía una imagen de injusticia la inversión en los otros niveles de enseñanza. En general, aparte de la discusión ideológica del momento, el país caminaba hacia una enorme crisis en ese momento. En marzo de 1973, el Consejo Nacional de Educación inicia el debate sobre la propuesta de la ENU, con reacciones ideológicas muy fuertes contra ella, especialmente las editoriales y artículos del Mercurio. El rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco, demócrata cristiano, apoyaba la propuesta, puesto que veía una continuidad del proceso realizado por el gobierno de Frei. Pero el gobierno de Allende decide retirar el documento a fines de mayo para disminuir todos los problemas anexos que provocaba en el contexto complejo que se vivía en esos minutos. Se propuso desarrollar una consulta nacional para que la ciudadanía decidiera, pero llegó el golpe militar del 11 de septiembre. Los documentos para realizar la consulta estaban listos, quedaron en la oficina de don Iván Núñez, obviamente nunca los volvió a ver. Hasta ahí llegamos con la síntesis de lo que entendimos la semana pasada. No sé si hay cosas que a usted le parecen incorrectas o quiere agregar. Eso es. ¿Verdad? Si me permiten, ¿verdad? Puedo complementar entrando al meollo de lo que contenía ese documento, que en lo que yo pienso que en la oportunidad anterior me diluí un poco y quisiera muy brevemente puntualizar lo grueso de su contenido. ¿Me parece? Porque Víctor y el documento de resumen tampoco logra caracterizar qué es lo que se proponía, qué es lo que era lo distintivo de aquella iniciativa. Así que si me dan unos minutitos. Sí, claro. ¿Puedo seguir? Sí, pues. Como se dijo en el resumen, fue solo un documento presentando
una postura, una invitación al debate público sobre una nueva educación. No fue una ley, no fue un decreto, no tuvo un carácter de mandato, sino que es simplemente una invitación al país a discutir seriamente una nueva educación, por así decirlo, sobre la base y recogiendo algunos aspectos de lo que había sido la reforma educacional del presidente Frei. Eso para empezar, porque hay gente que no vivió el tema y que cree que hubo una ley o que hubo un documento oficial definitivo sobre lo que había que hacer. No era ese el alcance. En primer lugar, diría yo que en lo ideológico, en lo subjetivo, digamos, fue una mezcla, por una parte, de aspiraciones o propuestas que se habían hecho en el país desde, por poner una fecha, desde 1920 en adelante, en fin, para enfrentar los graves problemas de la educación pública. Subrayo que el documento se refería solo a la educación pública, aunque hay un parrafito por ahí que después lo puedo leer, en que sí se indicaba, bueno, ¿qué tiene que ver la educación particular en esto? No es que ignorara a este tipo de educación, sino que el sentido de él era modificar bastante sustancialmente la educación que el Estado ofrecía a la población en ese momento. Se basaba en una serie de propuestas y experiencias que se habían hecho en el país. No era, y digo, subrayo esto, porque no fue un documento que copiara experiencias externas, aunque se puede señalar que sí hubo, porque es imposible crear algo de esta significación sin mirar al resto del horizonte mundial. Hay sin duda influencias internacionales, pero no fue una copia, no fue simplemente una repetición de cosas que estaban propuestas o haciéndose en el extranjero. El origen nacional del proyecto ENU tenía que ver principalmente, no únicamente, principalmente con un intento reformista muy profundo que ha sido poco conocido, poco reconocido por la historia posterior, cuando en 1928, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el magisterio primario organizado presionó con apoyo de amplios sectores del país para una reforma integral de la educación entonces, en 1928. Y ahí sí que hubo un decreto ley que modificó bastante sustantivamente los presupuestos y el manejo y la institucionalidad de la educación que había entonces, en el marco ya de la Constitución de 1925. Y a esa primera propuesta, que fue bastante audaz, diríamos, bastante integral, referida a la educación pública también, y que fue legalizada por el gobierno de Ibáñez, y que a pesar de su carácter dictatorial, tuvo la sana ocurrencia de colocar a dos distinguidos educadores de la época, que eran presidentes de los dos gremios principales del sistema escolar chileno. Y que ellos, con el apoyo de sus bases, de sus organizaciones, iniciaron muy improvisadamente, puede decirse, en la práctica, transformaciones muy sustantivas y que provocaron gran revuelo en el país en ese momento. Esa propuesta, desgraciadamente,
atemorizó, le complicó la vida al general Ibáñez y terminó por suspenderla a fines de 1928. Fue un chispazo de reforma que sí se empezó a ejecutar, pero fue abortada muy tempranamente. Pero quedó en la mente o en la cultura del magisterio organizado de la época, quedó como flotando lo que ella significaba. Desde ahí en adelante hasta 1966 y 65, el gobierno de Frei, se sucedieron en el país diversos intentos parciales de reforma de la educación pública, de las cuales entonces el proyecto que estamos hablando, el proyecto de la ENU, recogía experiencias, aportes, etcétera, que contribuyeron a conformarlo. Debo señalar también que el proyecto de ENU tenía un tono, tenía un sentido coincidente con el pensamiento marxista internacional de la época, así como otras vertientes, había ingredientes del humanismo cristiano más avanzado de la época, en fin, muchas de las propuestas que en esas alturas estaba haciendo la UNESCO. Mira, había algunos ingredientes internacionales que contribuyeron, pero de ninguna manera fue una copia o una simple implantación de modelos extranjeros, como se dijo, que era la educación cubana, la educación de Alemania Oriental, etcétera, etcétera, etcétera. Fue realmente, lo digo con mucha propiedad, un producto nacional en contexto y mirando para el mundo. No podía ser tampoco un proyecto aislado, digamos, de las corrientes mundiales de la época. Ahora, ¿cuál fue el problema principal que la ENU quiso abordar? El problema de la ampliación de la cobertura. No era una novedad en ese sentido, porque sobre todo desde 1920, con la ley de educación primaria obligatoria, ese esfuerzo venía haciéndose. Y se dieron pasos para ampliar las matrículas, la disponibilidad de profesores, los edificios, etcétera, todo lo que significa esto de la llamada cobertura, que permitía atender en educación a más y más generaciones jóvenes, etcétera. La cobertura, en eso no era una novedad la ENU. El gobierno del presidente Frei había hecho un esfuerzo bien sustantivo en esa área que lo prosiguió posteriormente el gobierno Allende, superando las márgenes o las cifras del gobierno de Frei en los casi 3 años que duró. Entonces, el tema de la cobertura lo abordó el gobierno del presidente Allende, sobre todo en el primer y segundo año. Ahí estuvo el esfuerzo principal de construcción de edificios, de ampliación de la asistencialidad escolar, del número de profesores disponibles, en fin, todo lo que se puede llamar como la base, la pirámide sobre la que se hace posible el proceso educativo. Eso lo hizo también el gobierno de Allende y llegó a cifras superiores hasta nunca alcanzadas en Chile en ese momento. Estoy hablando de la educación escolar y preescolar principalmente. La educación superior estaba también en proceso de expansión en la época, pero por iniciativa de las propias universidades existentes. Entonces, no fue parte la ENU de las reformas universitarias de la época, fueron independientes de este proceso de la ENU. Ahora, a ese mayor impulso a la ampliación de la oferta de educación, se suma en el proyecto ENU un enfrentamiento del problema de hoy día se dice la calidad de la educación. En el fondo,
el problema pensábamos nosotros, de otra educación, otros sentidos, otras características, etcétera, de tipo más cualitativo, que no solo el esfuerzo cuantitativo que se había hecho antes. En un intento entonces por avanzar en nuevos márgenes y nuevos sentidos para la enseñanza y el aprendizaje en el conjunto de la educación pública, y sobre todo, y esto lo subrayo, en la distribución social de la educación, a quiénes cubría, a cuántos, a dónde, cómo, etcétera, pensando siempre que la educación hasta ese tiempo tenía un gran problema, una gran falla en a quiénes llegaba y en qué medida. Y cuáles eran los objetivos, los sentidos y la calidad de cada uno de las ofertas educativas que se hacían a distintos grupos de la población. Entonces, hay en el proyecto un esfuerzo de seguir ampliando, pero también y sobre todo, ahí está la cualidad, lo nuevo de la ENU, a qué nueva educación podía ofrecerse en el Chile de ese entonces, que estaba embarcado en la aventura de un socialismo con olor a empanada con vino tinto, acercándonos al 18 entre paréntesis. Propuso entonces este proyecto un nuevo sistema escolar público, pero enmarcado el proyecto en una concepción o en un ánimo que no se desarrolló mucho durante los 3 años del proyecto, sino que se escribió sobre ella, se hicieron propuestas que en ese momento se chuteaban un poco para adelante, que todavía no había una capacidad en el país para materializarla en el corto tiempo que podría durar el gobierno de Salvador Allende. Digo que era un proyecto para la educación pública escolar, es decir, parvularia, preescolar, básica y media, pero dejaba abierta la perspectiva de avanzar a lo que internacionalmente se estaba llamando en ese tiempo ya la educación permanente, la educación para toda la vida, la educación accesible a todas las edades según sus voluntades y sus necesidades, etc. Una perspectiva entonces, una perspectiva larga de que la educación se convirtiera en un asunto de todas las edades, los subrayos desde nuestro tiempo en que el tema de las edades mayores se ha convertido ya en un tema y en un movimiento, digamos, que en ese tiempo todavía no entraba en la conciencia pública. Como digo, se hablaba y se proponía avanzar en ese campo de la educación permanente sin entrar en mayores detalles porque no era todavía el momento, no había las capacidades y los prodigios a los que pudo sumarse Chile tiempo después. Leo o doy el ejemplo simplemente del celular, gran instrumento educativo, es decir, ¿quién quiere o puede hacer uso del celular para encontrar ahí lo que jamás un anciano de nuestro país en aquellos tiempos podría haber encontrado si no hacía el milagroso proceso de tratar de ingresar a alguna institución de educación media o superior, etc. O sea, lo que es posible hoy día y está haciéndolo en buena medida, en ese tiempo se profetizaba en cierto modo. Ahora, acoto, sistema escolar, parvulario, básico y medio, de carácter público,
para ese sistema se proponían cambios que podríamos llamar revolucionarios, consonantes con la perspectiva también revolucionaria que iniciaba el gobierno de Salvador Allende. Se propuso que el sistema escolar hasta entonces existente fuera un sistema integrado y no parcelado. La palabra parcelado se había usado en los años 20 y siguió rondando en las discusiones y en el ánimo de los movimientos gremiales de las décadas siguientes. ¿Por qué? Porque había una especie de división o de distancia entre lo que significaba ofrecer educación primaria, más tarde básica, a los niños de 7 u 8 años en adelante, distinta a esa educación primaria, que se cambió el nombre a la básica, que la educación media para adolescentes, y que además para los adolescentes se ofrecían 2 canales bastante separados unos de otros. Yo siempre hago la imagen de una ciudad de provincia cualquiera que usted encontraba en la cercanía de la Plaza de Armas, probablemente el Liceo de Hombres y el Liceo de Niñas, y unas cuadritas más allá el Instituto Comercial y a lo mejor una escuela técnica. Y entre ellos no había nada que los uniera en torno a la atención de la población de esa ciudad o de esa provincia. No tenían nada que ver uno u otro tipo de establecimiento, porque la organización estatal para ofrecer esa educación dividía o parcelaba, como se dijo, cada forma de educación con sus canales, con sus autoridades, con sus tipos de profesores, con sus programas, todos distintos unos de otros y con valoraciones distintas de la población hacia ellos. La educación, por supuesto, la educación secundaria valía más que la educación técnico-profesional. Se las miraba, eran como productos distintos que la cultura del país absorbía, como que uno valía más que el otro, en fin. Ingresaban públicos distintos a cada una de estas tipos de instituciones. Los profesores se formaban en instituciones diferentes para enseñar inglés, por ejemplo, a los alumnos de una escuela industrial, que otros profesores de inglés para enseñar a alumnos del liceo. En fin, había bastantes diferencias en las características de uno u otro subsistema, de un sistema público que en verdad no era uno, sino que eran 3 subsistemas que no conversaban entre sí, que no convivían entre sí, en fin, y que hacían discriminación respecto a qué alumnos recibían y qué oferta educativa entregaban. Entonces, esa desigualdad, sobre todo en la educación de nivel medio, que a su vez la educación media era otro mundo, digamos, distinto que la escuela primaria, y dentro de la escuela primaria también había una serie de diferencias que no tenían sentido. Entonces, se buscaba una integración mayor, que no era una novedad muy chilena, no era un descubrimiento de la pólvora, porque en muchos países de Europa, sobre todo en mismo Estados Unidos y países similares, las instituciones educacionales funcionaban como unidades locales, como pequeños sistemas locales de los condados o de las divisiones territoriales menores de
de cada uno de esos partes. Entonces, en que se acostumbraba, y yo escuchaba mucho de mis colegas que estuvieron en el exilio, que después volvieron a Chile y que pudieron educar a sus hijos en aquellos países, y se asombraban de que entraban a un establecimiento único, gratuito desde luego, y en que se podían encontrar no solo las oportunidades para el aprendizaje primario, sino que en el nivel medio se encontraban también con que tenían amplias posibilidades, ya sea de una educación técnica o una educación humanística, en el seno de una misma institución y conviviendo los alumnos que iban a distintos canales educativos, pero que eran parte de las mismas poblaciones, etc. Sistemas, entonces, que desde la base de lo que es la cultura educacional de la comunidad, que ya apuntaban a una integración en vez de a una parcelación como ocurría en Chile. También se planteó en la ENU la unificación de la administración educacional, en vez de 3 direcciones que tenía el ministerio, una sola dirección nacional y direcciones locales adaptadas a las condiciones del territorio y no a este problema de los niveles educativos, para responder con mayor capacidad a las diferencias geográficas y culturales que hoy día se están viendo mucho más presentes en los tiempos de la Convención Constituyente, el descubrimiento que Chile es un Chile muy múltiple, muy diverso, etc. Y no el Chile unitario en el sentido más fuerte del tema. En fin. Entonces se planteó la unificación nacional sin centralismo geográfico, una educación que no fuera necesariamente manejada desde Santiago, sino que hubiese bastante autonomía regional y local para la administración del sistema escolar. Que administración que tenía que ser también además ya no verticalista como lo fue incluso durante el gobierno de Frei, hay que decirlo, sino que una educación con plena participación social de padres, de familia, los maestros mismos, en fin, la comunidad entera de base territorial responsabilizada de la educación de su gente. Y por último, para no andar más, la Escuela Nacional Unificada planteó también la superación y entra aquí a un terreno más cultural y pedagógico, digamos, la superación de los valores, la importancia y el sentido, en un sentido único de la educación, que en ese tiempo, en un lenguaje que sí es tributario del marxismo, se dijo una educación que fuera general para todos, con bases comunes y a la vez politécnica, policientífica y politécnica. Una educación en que en un mismo establecimiento convivieran las distintas disciplinas, campos y modalidades de la cultura y del aprendizaje. Entonces, se habló bastante ahí y se echaron bases de un currículum o de una cultura escolar de formación general que hasta entonces se había llamado científico-humanística, y una formación práctica, una formación para el trabajo, una fundación para la vida activa. Todo
en el mismo establecimiento con los mismos maestros, con los mismos alumnos, para que ellos pudieran optar y pudieran entonces hacer más democrático y más, menos, ¿cómo voy a usar una palabra? Menos discriminatorio el futuro, digamos, la carrera futura, el destino futuro de los estudiantes. En ese sentido, esa propuesta de un humanismo de nuevo tipo, un humanismo que contemplara respetuosamente lo que era el trabajo manual versus al trabajo intelectual, que era el propio de las élites, esas fronteras quisieron ambiciosamente, quizás autónomamente, borrarse en este proyecto, y que dolió mucho a quienes se beneficiaban, por supuesto, de la educación científico-humanista y sobre todo la científico-humanista que conduciera a la universidad como privilegio de unos pocos. Eso en síntesis fue el proyecto ENU. Contenía, por supuesto, una serie de indicaciones no completas, no era un proyecto que ya de inmediato pudiera ser ejecutado, faltaban precisiones, faltaban diversos ángulos que complementar, pero era una base para discutir en el país el tipo nuevo de educación que se quería. Voy un minutito más sobre el problema de la educación particular. La ENU le dedica 3 líneas a la educación particular. No fue, por lo tanto, un intento de borrarla, digamos, de hacerla desaparecer. Lo que se dice en ella es que la educación privada mantendrá, es decir, tendrá que ajustarse a las características respectivas propias de cada nivel o tipo de la educación pública. Deberá seguir manteniendo su condición de privada desde el punto de vista de su juridicidad, de su propiedad, etcétera, manteniéndose como educación privada, deberá seguir las aguas de la educación pública. Ah, estos revolucionarios. No, señores, esto estaba en la legislación chilena vigente en la época, desde mucho tiempo, desde la Constitución del 25, incluso desde antes. La educación particular procuraba ajustarse a los cánones de la educación pública. Había la educación particular que se quería válida, tenía que, por ejemplo, sus alumnos rendir exámenes ante comisiones de profesores del Estado, como un ejemplo de cómo la educación particular, sin drama, tenía que seguir las aguas de la educación pública. Entonces, solo eso se decía. No se hablaba de expropiar la educación particular. No se iba a estatizar los profesores, a ponerse bajo el mando de burócratas del Estado ni nada de eso. Se podían fundar o se podían cerrar establecimientos educacionales conforme se venía haciendo desde hace muchos años. Entonces, el escándalo, el alboroto, como decías tú, Guillermo, tenía otras raíces. Era simplemente la oposición a un proyecto significativo del nuevo gobierno, que ya llevaba más de 2 años, que tenía una intención política y no necesariamente una defensa de los intereses educativos de las nuevas generaciones. Eso fue en breve palabras la ENU. Y como todos sabemos, fue frustrada, fue rechazada por sectores interesados por razones ideológicas o políticas, y también, digámoslo, reconozcámoslo, una parte importante de la población chilena que no comprendió, no atendió las perspectivas y las posibilidades ricas que tenía este proyecto para el futuro de Chile.
y fue, por supuesto, abortada sobre todo antes del golpe militar, una de las primeras derrotas, digamos, o golpes que sufrió el gobierno de la Unidad Popular. Ese sería mi resumen del problema. O sea, ya, pues, don Iván, miren, yo tengo aquí las 6:51, estoy atrasado en el tiempo. ¿Me podrían decir qué hora es? ¿cómo? Gerda, me pregunta Sí, Gerda. dime. ¿Cómo estamos de tiempo? Eh, yo creo que tenemos unos 10 minutos más. 10 minutos más. ¿Sí? Ya. Ay, de nuevo me pasé, pido mil perdones. Yo creí que estaba haciendo un resumen. Me doy cuenta que me apoderé del tiempo de los participantes. Mil Sí, perdones, sí. Pero, lo don Iván, digo de todo corazón. ¿Te interesa Pero, escucharlo a bueno, usted, don Iván? exacto, fue, o sea, algo muy interesante, o sea, darnos cuenta, ¿ah? Que, por ejemplo, en el fondo nos estaba planteando nada nuevo. ¿Ah? Sí, eso es lo más, yo diría que lo trágico del proceso que tuvo la ENU. ¿Ah? Yo debo decir que yo personalmente también estuve en el exilio y yo, como usted lo decía, yo estudié en un lugar, en Alemania Federal, que era así, era tal cual usted lo detalla. ¿Ah? Ahora, sí, creo que tenemos que tener claro respecto del tiempo, y aquí tenemos nosotros una pregunta que plantearle a don Iván, eh, que también puede requerir un tiempo no menor tal vez en responderla. ¿Ah? Entonces, mi consulta es, ¿continuamos con plantear esta pregunta o la posponemos para otra sesión? O sea, la pregunta es, don Iván, eh, ¿qué elementos de la ENU, ¿ya?, son relevantes y que debieran estar en una nueva educación pública en Chile, pensando los tremendos cambios que ha tenido? ¿Ah? Pensando que efectivamente la educación pública es, como se dice hoy en día, la lleva. ¿Ah? La educación pública, la educación privada, perdón. La educación pública atiende solo al 30% de los estudiantes. Y por otro lado, esa, esa, esos caminos separados que lleva lo que es la educación, la parte lo técnico, ¿ah?, a la humanista, ¿ah?, que continúa. En el fondo, continuamos con esos caminos completamente separados y que no conversan unos con otros. ¿Mm? Entonces la pregunta es justamente esa: ¿qué elementos hoy, viendo cómo está en estos momentos Chile, en cuanto a la sociedad, en su proceso de nueva constitución, qué elementos serían rescatables para luchar para que estén dentro de esta nueva educación pública? ¿Mm? Esa creo que sería la pregunta eh, eh, que sigue a esta exposición suya, don Iván. me parece, yo creo que en esto hay mucho que discutir y que estudiar y que ponerse de acuerdo. En este momento están como abriéndose las puertas para a ver de qué manera la Constitución simplemente deja las bases para prolongar el actual sistema o la actual orientación de la educación, o las ahora nuevas perspectivas. Yo creo que el país, por una parte, tiene derecho a ensayar y a discutir otras posibilidades de organización de la educación, y el país, como parte de una humanidad que ha cambiado sustancialmente desde los años
40 o 50 años de atrás hasta los de ahora, ha habido tales cambios que es mucho más posible hoy día alcanzar algunos de los estándares, algunas de las propuestas de la ONU. Así que por el solo hecho de lo que ocurre en escala internacional y también en las bases económicas, sociales y culturales de nuestro país de hoy, con todas las desigualdades y problemas que hemos reconocido en estos últimos años, estaríamos en condiciones de al menos discutir estas otras alternativas que se insinuaban en la ONU. Yo no diría copiar, por ningún motivo, copiar el proyecto de NUEC, No. digamos, sacarle copia y repartirlo. Mire, este es mi programa, no. Hay mucho que ha cambiado en el mundo y en Chile y en el modo de hacer educación. Hay mucha experiencia en el mundo y en nuestro país también. Entonces, pero sí la posibilidad de enfrentar otros retos que no se tenían como humanidad en aquel tiempo y también otras posibilidades que ha demandado los cambios de las últimas décadas, el cambio de siglo. Entonces, la educación no puede quedar estática, digamos. Ya ha resuelto algunos de los problemas que provocó la dictadura, etcétera. Se han enfrentado, hay aprendizaje nuevo, hay generaciones nuevas. Hoy día yo doy un ejemplo. Hoy día estamos, en Chile había en los tiempos de la ONU doctores en educación, no sé si habría 3 o 4. Si acaso. ¿Y acaso? Si Y acaso. hoy día tenemos un capital humano muy distinto para enfrentar problemas como este. En fin, lo que es la tecnología, las tecnologías de la comunicación, etc. Bueno, la calidad de la población chilena ha cambiado. No, hay otras bases que augurarían un éxito a orientaciones, no digo iguales, no estoy por copiar, sino que parecidas e incluso más audaces que las que fueron las de la ONU. Pero le voy a poner un solo ejemplo. En el proyecto ONU no se tuvo en cuenta lo que hoy día llamamos el problema de género. Voy a hacer un pelambre. Gran escándalo público porque el Instituto Nacional recibió niñas en su seno. ¿Ah? Yo fui educado en el Liceo Experimental Manuel de Salas, fundado en 1932, y que desde la partida fue un liceo estatal mixto, hasta ahora. Y entonces, problemas como el de género, o el problema de los pueblos originarios, u otros que nos ha planteado el desarrollo del país hasta ahora, no tienen una respuesta educativa consonante que se ha encontrado en otros países y que acá no. Todo, y en ese sentido, está bien que haya experiencias privadas, las que se quieran, siempre que se ajusten a ciertos parámetros comunes para que este país no se convierta en un archipiélago, pero que se hagan cargo de la diversidad, etc. Todo eso se puede hacer siempre que nos pongamos de acuerdo en las bases que ya estamos oliendo que se acerca a redefinirse. Entonces, yo creo que puede haber algo como hoy la ONU en una perspectiva de algunos años más adelante. Pero hay que discutirlo, hay que conversarlo, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo también. Nosotros fuimos un poco improvisadores en este tiempo sobre la base de experiencias anteriores que había tenido el país. Vale la pena seguir. Bueno, yo ya no, pero hay jóvenes, hay una juventud formada
con capacidades como para procesar y facilitar experiencias o aventuras como lo fue la Escuela Nacional de Fijado. No sé si es suficiente. Sí. Entonces, no sé si alguien quisiera agregar algo al respecto. Yerda, Víctor, Luis, Javier, Juan. ¿Puedo Ahora, decir algo? ¿Puedo dale, decir algo? dale. Bueno, coincido en todo lo que dice don Iván. No sé si él me está escuchando, pero yo creo que el problema de fondo de la Tengo educación problemas de audio. sigue siendo el mismo. No te escucha, Víctor. Sí. No te escucha, don Iván. Me callo entonces. Ahí No, está. no te calles. No, dale. Yo te apoyo, yo te apoyo. Yo diría que Dice el problema Víctor, don Iván, de la Víctor dice que educación es el el, mismo. el problema mismo sigue siendo el mismo. sigue siendo el mismo porque reproduce un sistema social, político, ideológico que diferencia en clases, ¿verdad? Distintas. Y eso, mientras no cambie ese modelo general, la educación podrá mejorar en muchos aspectos técnicos, pero finalmente lo otro va a ser más fuerte. Es mi opinión, ¿no? Es Claro. discutible. O sea que Víctor sostiene que la educación puede mejorar en muchos aspectos técnicos, ¿ah? Pero el problema de fondo es justamente que se reproduce la diferencia de clases, ¿ah? Sociales en la educación. ¿No? Ese es un el problema de fondo, ¿ah? En estos momentos, que lo eran también durante el gobierno de Frei, durante la popular, estábamos en lo mismo. ¿No? Ahora sí creo que es muy importante y muy alentador lo que nos responde Iván respecto de que tenemos el derecho a experimentar. ¿Ah? El experimentar, yo creo que eso es algo muy importante en ese sentido, claro, pero para aquello es también condición sine qua non que hayan condiciones, ¿ah? Que nos las debiera dar en cierta medida la nueva constitución, ¿ya? Porque justamente uno de los problemas es que la educación privada es la que está primando y la pública no, y el carro lo lleva la educación privada, ¿ah? No la educación pública. Y los parámetros por los cuales se mide la educación pública son los parámetros de una sociedad mercantilizada. ¿No? Y es justamente, y en este momento estamos en un momento en que es al revés el tema. ¿No? Así uno lo ve, yo fui director por mucho tiempo en una escuela municipal y era impresionante, ¿ah? Las dificultades que teníamos donde la labor de muchos directores es ser prácticamente ingenieros comerciales, ¿ah? Y no ser líderes pedagógicos. No ser, o sea, eso es lo que menos podía tocar, por decirlo así. Bien, don Iván, yo creo que lleguemos, vayamos terminando ya que el tiempo se nos está pasando, ¿ya? Y creo que es una muy importante experiencia la que usted nos da a conocer, ¿ya? Desde dentro, ¿ah? Desde el corazón, ¿ah? De lo que fue ese programa, ¿ah? Que era la ENU, y que no era nada nuevo. En muchas cosas eh, ya sucedían en otros países y no tenía nada que ver con un tema, o muy poco, con un tema ideológico, ¿ah? Eh, que lamentablemente quedó ahí, absolutamente cortado. Es de esperar que en los próximos meses, ¿ah? Si en los próximos meses nada más, tengamos buenas noticias al respecto. ¿Ah? En lo personal, pienso que constituyente se está desarrollando bastante bien, mejor de lo que uno creía que iba a suceder.
¿ah? Entonces ahí sí creo que hay ciertas esperanzas, ¿ah? Y de eso depende también que hagamos nosotros. Depende mucho qué es lo que propongamos, qué proponen las organizaciones sociales, ¿ah? Eso es tremendamente importante porque usted mismo lo decía, aquí hay un tema también de democratizar la educación, que la participación sea real, ¿ah? Está puesto en la ley, ¿ah? La participación, pero es ley. Más allá de eso, no se ha bajado realmente, ¿ah? Porque son otros los objetivos que tiene la educación actual. Bien, creo que podemos ir finalizando, Gerda, Víctor, Sí, nuestro conversatorio, Sí, ¿ya? yo quiero hacer una sola acotación. Acote. Sí, cortita, sí, y es que tal vez lo interesante de lo que está sucediendo actualmente es que hay mucha conciencia de las personas, o sea, de la ciudadanía respecto de que hay problemas con la educación. Probablemente las personas que estamos más ligadas a la educación tengamos ciertas claridades respecto de lo que pasa. Mucha la gente de a pie, como dice uno, la gente común y silvestre que lleva a sus niños a los colegios particulares del Estado, lo que sea, siente que hay algo que no está funcionando bien, pero no logran dimensionarlo. Lo importante es que saben que hay un problema y no es en vano que se haya puesto como uno de los principales problemas: salud, educación, pensiones. Son los tres puntos que atrajeron que hicieron el gran estallido social, ¿no? Eso es un comentario nada más respecto de lo que está sucediendo y las aspiraciones que todos tenemos. bien. Bien, ¿hay alguien más que desea agregar algo más? Sí, mira, Don buenas Luis, por tardes. favor. Sí, hola. Y creo que es importante tomar en cuenta cuando hablamos de diálogo, cómo va a dialogar, digamos, nuestro sector, el sector, digamos, que está trabajando en el sector público, con este proceso de mercantilización que hemos tenido. Yo escuchaba con mucha atención la exposición del profesor. Yo era un niño cuando se estaba planteando, digamos, toda esta esbozo, esta idea. Hoy día estoy, cierto, en una porción que es lo que le llamamos la educación pública, y versus, cierto, el aumento que tú hablaste, dijiste, el 70%, ¿cómo dialoga el 30% con el 70% en este momento? Yo creo que un gran desafío para nosotros también, porque ese otro 70%, ¿cierto?, tiene hoy día una experiencia marcada, ¿ya? A partir de este marco ideológico, mercantilista, sobre el que ha crecido y ha madurado. También soy parte de eso, de este crecimiento. Pero quiero plantear eso, creo que es muy importante, porque si bien es cierto, la constituyente está planteando ese tema muy relevante en el ámbito de recoger lo que decía recién Gerda, lo que tú mencionaste, pero tenemos este otro sector, ¿ya?, que ha aumentado y en donde la visión y la parcialización y la segmentación y todo lo que se ha dicho está, pero está en cierne, yo no siento que están conscientes, solamente como para el análisis de la reflexión. Me gustaría mucho que en algún momento, digamos, también abordáramos eso, porque en ese tiempo, cuando hablaba el profesor, estaba el 90% de la educación en manos del Estado. Lo importante, digamos, era que cómo mejorar la administración, cómo mejorar, digamos, cierta la visión. Pero en el ámbito nuestro ha pasado todo este tiempo y es diferente. Solamente esa acotación. Ya, Luis. A ver, sí, Luis. Sí, efectivamente, es un gran desafío, ¿ah? Porque estamos pensando, soñando con una estructura al revés, ¿no? Quizás, uno se pregunta, sería bueno, ¿ah?, observar qué sucede en aquellos países donde sí hay un nivel alto de educación particular. ¿Mm? ¿En qué condiciones? Tengo entendido que Holanda, ¿ah? Sí, Holanda funciona
donde hay muchas más en la educación, que es particular. ¿Ah? Me imagino que ahí hay una serie de restricciones, ahí no es llegar y armar un colegio, y yo vengo y coloco lo que a mí se me viene a la cabeza, tengo la libertad de ¿ah? Imponer un programa de estudio, un programa que en el fondo, el problema acá en Chile grandote, tiene que ver con una suerte de ideología que se va colocando en cada uno de los estudiantes, y van creciendo en eso. Y es como dice Luis, ¿cómo logramos establecer ese diálogo? Hay un 30 y un 70%, y es algo que se nota mucho en nuestro país. Bueno, efectivamente, hay un desafío bastante grandes, a donde ninguno de nosotros no nos podemos hacer los cuchos en esta cuestión, y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Yo en ese sentido, don Iván, y a todos los que estuvieron presentes, les agradecemos profundamente el estar y haber escuchado esta experiencia, que sí eh, nos no- no- nos, no- nos lleva a pensar hoy. Sí, efectivamente, aquí hay que realizar cambios profundos. Y tenemos una constituyente, donde se tienen que poner de acuerdo, cosa muy positiva. ¿Mm? Ellos tienen que dialogar. Y ojalá que ese diálogo continúe. Es un diálogo que hay que mantener permanentemente. Sin diálogo, esto no va a cambiar. No nos vamos a conocer. No nos conocemos. Chile es una sociedad donde no nos conocemos los unos a los otros. Y por eso el desafío es aún mayor, aún mayor. Ya pues, don Iván, muchas gracias. Gracias. Esperamos nosotros como EBET, en un futuro poder contar con usted también en otros conversatorios, ¿ya? Porque efectivamente es un tema, como usted decía, a pesar de que hay otros países que han estado desde los años 60, 70 trabajando en ese sentido, no dejaba de ser por decirlo así, un producto nacional, ¿ah? El tema de la ENO. ¿Ah? O sea, ahí usted habló de algo muy importante que se está trabajando también, la territorialidad, el tema de la territorialidad. ¿Mm? Eso pues, don Iván. Muchas gracias, y muchas gracias a todos. Gracias. Encantado. Ya pues. Adiós. Adiós, Gracias, adiós. adiós. Muchas gracias, don Iván. Nadia. Gracias, don Iván. Gracias a todos, muy amable. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Ya, cortemos. Ya pues, Juan. Sí, Adiós, Juan. salir.